Continuamos en Infobae TV. La economía sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los argentinos, en particular la economía. La inseguridad está en primer lugar, pero obviamente todo lo que está pasando en el contexto económico está generando muchísima preocupación en Argentina. Bueno, vamos a hablar con Marco Lavagna. Marco Lavagna es economista, es director de la consultora Ecolatina. Marco, buenas tardes. Carlos Arvía te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andas? Bien. Marco, ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la Organización de Naciones Unidas aprobó de alguna manera esta idea que presentó la Argentina de reestructurar deuda en función de todos los problemas que han acontecido luego de la sanción para la República Argentina del juez Griesa, de prácticamente una sanción que la Argentina no puede evitar. Es un juicio que la Argentina tiene que pagar por aproximadamente 1.650 millones de dólares que perdió con los holdouts y con bonistas. Y quería saber cómo estás viendo esta idea de la Argentina de ir a un organismo como las Naciones Unidas. A ver, es bueno que se discuta un tema como estos a nivel internacional y que se puedan sentar nuevas reglas o nuevas pautas para tratar de evitar este tipo de operaciones de fondos especulativos, los bien llamados fondos buitres. Creo que es positivo que en términos internacionales se vaya en esa línea. Lo de ayer, si bien es importante, es una declaración de empecemos a hablar del tema. No es que ayer se aprobó algún programa nuevo que tenga algún impacto sobre Argentina en la práctica, digamos, ¿no? Más allá de, nuevamente, como les decías, la importancia del tema. Igualmente, muchos de los países del G7 votaron en contra de esto. Algunos se abstuvieron y otros votaron en contra, como Estados Unidos, Alemania, con lo cual creo que va a ser un recorrido largo y va a haber una discusión larga en torno a este tipo de cuestiones. Para la práctica o para la economía argentina del día a día, creo que no va a tener un impacto. Vamos a seguir teniendo el problema con los holdouts, con ese 7% y las restricciones que nos impuso el fallo del juez Griesa para seguir cumpliendo con el 93%, ¿no? Marco, siguiendo con el tema de la deuda, es muy probable que en las próximas horas el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados, apruebe la ley de pago soberano de deuda exterior que presentó el gobierno. Y quería preguntarte en particular en dos temas. En primer lugar, el gobierno dice que hay solamente un cambio de domicilio, pero claramente hay un cambio de jurisdicción para pagarle a los bonistas en uno de los artículos que se expresa. Y el otro artículo que es muy cuestionado es de alguna manera declarar de orden público, digamos, a esta idea de, uno podría llamarlo nuevo canje de deuda porque es el canje 1, el canje 2 y ahora viene esta idea nueva del gobierno argentino. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? A ver, creo que el proyecto del Poder Ejecutivo no busca solucionar las cuestiones de fondo y no creo que tenga mucho éxito en términos de las posibilidades de seguir cumpliéndoles al 93%. ¿Por qué te digo esto? Por un lado, si no buscamos una solución al 7% que no entró en el canje, si no nos sentamos en una mesa de discusión y tratamos de llegar a un entendimiento, siempre vamos a tener, si se quiere, la espada de Damocles de que algún juez pueda nuevamente trabar algún embargo, trabar algún bloqueo que no termine de despejar este tema y sigamos siempre discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Argentina tiene por delante una serie de desafíos importantes que requieren inversiones y para eso hay que dar señales claras, dar confianza. Y es el proyecto oficial justamente no despeja estas dudas. Desde cuestiones técnicas, al nombrar a Nación Fideicomiso como el agente de canje, lo que termina pasando en la práctica es que Nación Fideicomiso tenga una imposibilidad práctica para que se le pueda pagar a los distintos tenedores de bonos. Con lo cual el 93% con este mecanismo que del gobierno no va a poder seguir cobrando. Respecto a el artículo primero y segundo de la ley, que básicamente lo que hace es limpia lo que hicieron hasta el momento, se contradice con la creación de la bicameral que hacen después. La creación de la bicameral dice que van a investigar
el origen y el proceder en términos de la deuda externa, ¿no? Es el artículo que incorporó Senado. Y el artículo primero dice que todo lo actuado hasta el momento es correcto, con lo cual hay una clara contradicción entre los dos articulados. Nosotros desde el Frente Renovador hemos presentado un proyecto donde busca dar soluciones tanto para el 93% que confía en Argentina, que nosotros creemos que hay que resguardarlos a toda costa, como señales de que hay que sentarse en una mesa a negociar, señales para que el juez pueda reinstalar el Estado, seguir en tiempo y forma con los pagos, y señales de índole institucional. Cualquiera de las opciones que uno lleve adelante, que no tenga en consideración cuestiones de índole institucional y recobrar la confianza de los actores económicos, bueno, las propuestas no van a tener éxito. Por eso creemos que hay que trabajar en estos tres pilares que nosotros hemos planteado. Marco, con respecto al tema económico, obviamente uno de los problemas que acucia hoy en la República Argentina es la inflación. Ayer dio a conocer el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires que en términos interanuales, tomando en cuenta el último valor de inflación, la Argentina tiene una inflación de aproximadamente el 40%. En primer lugar, te quería preguntar qué proyecciones tienen ustedes con respecto al tema de la inflación, y en segundo lugar, ¿qué es lo que puede hacer hoy el equipo económico para hacer algo para frenar la suba de la tasa de inflación? A ver, primer punto en términos de las expectativas o las proyecciones que nosotros estamos viendo en términos de inflación para fin de año. Vemos una economía donde va a tener una inflación en torno del 38-40%, con una caída del nivel de actividad en torno del 2,5%. Esto es lo que se denomina un escenario de estanflación. Ahora, hay un riesgo de que esta inflación se acelere un poco si el gobierno sigue en esta línea y se aceleran las expectativas de devaluación que hoy está viendo nuevamente. Estamos casi en el mismo nivel o en la misma situación que nos encontrábamos en el mes de diciembre del año pasado, que terminó en una nueva devaluación en enero. El gobierno la llevó adelante. Creo que el gobierno hoy está abonando, si se quiere, las posibilidades de una nueva corrección del tipo de cambio que, si no tiene un proyecto o un programa económico atrás que contenga la inflación, claramente esa eventual devaluación terminará en precios. Creo que el gobierno tiene que evitar a toda costa entrar en una nueva devaluación si no toma medidas para contener la inflación. Esto es políticas de tipo monetaria, políticas de tipo fiscal, políticas cambiarias. Hoy el gobierno parecería ser que está haciendo prueba y error con la economía y está poniendo muchos parches, y que son parches que se contradicen entre sí, con lo cual las señales no son positivas, ¿no? En esta idea de prueba y error, ¿crees que el gobierno va a seguir de alguna forma incrementando el cepo cambiario? Ya lo hizo con los trabajadores en relación de dependencia, la AFIP, subiendo prácticamente el piso a 8.200 pesos, debajo de eso no se pueden comprar dólares en la República Argentina, y por el otro lado aparece una resolución del Banco Central reduciendo prácticamente de 300.000 a 150.000 dólares la autorización para los permisos de importaciones. ¿Crees vos que el gobierno, en lugar de evaluar, puede tomar por el camino de seguir aumentando el cepo cambiario? A ver, una primera reflexión que uno tiene que hacer, escuchándote. El gobierno efectivamente actualizó los niveles por el cual la gente en relación de dependencia puede empezar a comprar dólares, ¿no? La explicación que dan es porque cambió el salario mínimo. Entonces, vos fíjate que actualizan el nivel a partir del cual se puede empezar a cambiar, pero no actualizan el nivel para impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, una primera contradicción que se me viene enseguida a la cabeza. Respecto a las restricciones sobre el dólar, hoy la economía está con una situación de pérdida de reservas y pérdida de el saldo comercial, que es el que en definitiva terminaba dándole dólares a la economía. El gobierno tenía un plan que era salir a tomar deuda en los mercados para cubrir los desequilibrios, que se cayó producto del fallo en Estados Unidos. En ese escenario vuelven a la teoría inicial, que era
restringir cada mes más el acceso a dólares para evitar una caída mayor en las reservas. Bueno, eso es lo que están tratando de hacer ahora. A medida que la situación económica se complica, las presiones sobre reservas son mayores y las restricciones van a ir aumentando cada vez más, ¿no? Creo que en la medida que no cambien la óptica de cómo resolver el problema, las restricciones de los gobiernos las va a ir incrementando. Hablaste recién del impuesto a las ganancias y hubo unas declaraciones esta semana de Mauricio Macri acerca de que si él era presidente en la Argentina, iba directamente a sacar el impuesto a las ganancias. En realidad iba a sacar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, no sacar el impuesto a las ganancias en general. Pero digo, ¿cómo ves que puede impactar una medida de ese tipo hoy? A ver, los títulos a veces son muy interesantes, después hay que ver cómo uno los lleva a la práctica o los impactos que tienen. Nosotros ya hace rato hemos presentado proyectos por el cual se actualiza el impuesto a las ganancias, que esa actualización sea automática, tanto para impuesto a las ganancias como para bienes personales, para autónomos, para todo el trabajador, ¿no? Porque el impacto que ha tenido el impuesto a las ganancias sobre el trabajo es muy grande. Creo que en esa línea estamos trabajando, hemos presentado nosotros los proyectos, distintos sectores de la oposición también han presentado proyectos. Creo que hay que sentarse a discutir cuál es la mejor alternativa, cómo llevarla adelante y que sea realmente sustentable, ¿no? Y cómo hacemos, por ejemplo, cuando uno plantea reducción de algunos impuestos, cómo hacer para financiarlos también. Nosotros desde el Frente Renovador hemos planteado claramente la necesidad de gravar algunas operaciones como renta financiera, que hoy no están exentas. Si bien son legítimas, hoy están exentas de impuestos a las ganancias y creemos que ahí puede financiar parte del impacto que tendría una reducción en el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Y otro tema que me queda, y vos sos parte del equipo económico de Sergio Massa, el candidato del Frente Renovador, que ha dicho en reiteradas oportunidades que son muy altas las retenciones en la República Argentina, y en función a la caída que hay hoy en el precio internacional de la soja, prácticamente la presidenta dijo ayer que les hubiese convenido, como ella recomendó, vender la soja a $520 y no a los $360 que está hoy la tonelada. Quería saber cómo puede hoy reaccionar la República Argentina ante una caída tan fuerte en el precio internacional de la soja y teniendo esa retención del 35%. A ver, lo primero que uno tiene que hacer es tomar medidas urgentes en términos de algunas actividades, como puede ser, por ejemplo, la de trigo, donde la necesidad de eliminar las retenciones es inmediata, lo mismo que en economías regionales, lo mismo que para pymes exportadoras de manufacturas de origen industrial, que requieren un soporte y una asistencia de forma inmediata. El impacto fiscal de estas medidas sería bajo y los beneficios serían elevados. Eso hemos presentado un proyecto en el mes de enero, que bueno, lamentablemente por ahora el oficialismo no ha estado dispuesto a tratarlo. Respecto de soja, creo que hay que plantear, ante esta baja de precios y ante una baja en la rentabilidad, digamos, de los distintos cultivos, hay que plantear alternativas viables y sustentables. Nosotros venimos viendo la posibilidad de que esas retenciones puedan ir disminuyendo, que puedan ser tomadas a cuenta de impuesto a las ganancias o algún otro tributo. Creo que hay que trabajarlo. Igualmente, en términos históricos, los precios a los que sigue estando hoy la soja, si bien son mucho más bajos que los que tuvimos en años anteriores, sigue estando muy por encima de niveles históricos, ¿no? Con lo cual hay que ver cómo se trabaja y cómo se plantea un esquema tributario que le permita al campo desarrollarse, que le permita al campo llegar a las 150 millones de toneladas de granos, de aumentar el stock ganadero, de aumentar el stock porcino y el resto de las actividades, ¿no? Marco, ha estallado un problema hoy, en particular una guerra, entre el gobierno, que acusa a la industria automotriz, la acusó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encanutar los autos, o sea, de no tener autos a disposición de las concesionarias, para este plan Procreauto que ha lanzado desde el 24 de septiembre, y siguen las reuniones, pero por ahora es muy duro el gobierno con respecto a lo que está pasando en la Argentina con la política automotriz. ¿Cómo crees que se puede solucionar este problema donde uno sabe que la industria automotriz prácticamente necesita dólares,
porque tiene que importar autos, también tiene que importar autopartes, y esos dólares hoy no aparecen. ¿Cómo se puede solucionar esto? A ver, vos lo dijiste muy bien. Hoy parte esencial del proceso productivo está trabado porque básicamente no están los insumos para la producción, que esto es las importaciones. Fíjense que el sector automotriz tiene en torno a 500 millones de dólares pendientes de aprobación por parte del Banco Central para pagar insumos que tienen de JAI aprobada, las declaraciones de importación aprobadas, se han hecho las importaciones y no pueden pagar estas cuentas. Obviamente, en ese sentido, en esa línea, digamos, los insumos que se requieren para seguir produciendo, bueno, no se están pudiendo importar en tiempo y forma y tienen un impacto en la economía. Más allá de eso, hay que sumar la caída de la actividad en Brasil, que representa el 50% de las producción en Argentina, más la fuerte caída del mercado interno. Con lo cual, el sector automotriz necesita un poco menos de discurso para la tribuna y más diálogo y buscar soluciones para cómo se sale de esta situación compleja para el sector automotriz, pero compleja para el resto de los sectores de la economía también. Marco Labaña, economista, director de Colatina y economista que está en los equipos de Sergio Massa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Infobae TV. No, por favor, gracias a ustedes.